El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Sandra Aza, que tras su primera novela, Libelo de Sangre, ambientada en el Madrid del siglo XVII, vuelve a las librerías con Estirpe de Sangre, la entrega que cierra la apasionante historia que enganchó a cientos de miles de lectores. Esta escritora dejó la abogacía para dedicarse a su pasión, la escritura, y a ella se ha entregado, como demuestra esta novela, en la que de nuevo hace un trabajo enorme de investigación histórica para ambientar esta narración de aventuras y desventuras, en la que el protagonista trata de consumar una venganza y restaurar el honor de la familia. Villa de Madrid, mayo del año 1621 de Nuestro Señor. Alonso González de Armenteros, otrora Alonso Castro, atravesó la Puerta del Sol y se dirigió a la calle de los Preciados, donde se ubicaba la Inclusa de Madrid. Aunque acababa de cumplir 14 años, su elevada estatura sugería 16 y hasta 17. De ojos verdes, cabello castaño con reflejos dorados, indómitos rizos, nariz griega y una pícara sonrisa que le fabricaba un hoyuelo en la mejilla derecha, destilaba atractivo e hidalguía. Lástima que apenas luciera tan apuestos rasgos, embozado como iba siempre en una enorme capa y un sombrero más grande todavía que le conferían un aspecto torvo muy difícil de engarzar en ningún calificativo amable. Pero dado que no aspiraba a gustar a nadie, sino a sobrevivir, lejos de desagradarle su lóbrega fachada, la bendecía. Así comienza Estirpe de Sangre, y qué honor que haya sido su propia autora, Sandra Aza, la que nos haya leído este primer trocito del primer capítulo. Sandra, bienvenida de nuevo al Resurgir de Madrid. Un placer para mí volver a estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. El placer es absolutamente nuestro, porque quería decir, un placer absoluto también entrevistarte con tu primera novela, Libelo de Sangre, y hoy tenemos el gustazo de ver la conclusión de Libelo de Sangre, Estirpe de Sangre, que ha venido casi un añito después, más o menos. Sí, un añito después ha nacido la criatura nueva. Y bueno, sí, efectivamente es el final de la biología. Termina, y para tranquilidad de los libelianos no hay tercera parte. Y bueno, no podemos decir si termina bien o mal, pero termina. Termina. Habrá que leérsela para que... Hemos cerrado el círculo. Como tú bien dices, los libelianos, que me encanta, ¿no? Sí, los sí. seguidores de esta saga, que es maravillosa porque además es una saga fabulosa, madrileña 100%, como ya contamos en su día. Total. Siglo de oro, siglo XVII, sí. Y además en este caso, esa continuidad que cambias un poco, ¿no? Y te vas a la parte más de la aristocracia, la vida de los aristócratas de aquel momento. Y supongo que también recorriendo un montón de lugares súper chulos de Madrid, como en tu anterior novela, que nos los fuiste desgranando en la entrevista, que ahí está. O sea, que la gente que la quiera leer, que la busque, porque está muy chula. Pero hoy te vamos a pedir también que nos lo cuentes tú, que nos digas a qué lugares de Madrid o en qué lugares de Madrid vamos a poder transitar en este Estirpe de Sangre. Bueno, esta vez nos vamos, en Libelo de Sangre estábamos un poquito en la almendra central, ¿no? Era el Madrid de la época, digamos el centro urbano, el ombligo de la villa, ¿no? Ahora, claro, la aristocracia también tenía sus casas de campo, ¿no? En todo el Prado de Madrid. Teníamos el Prado de Madrid, era el Prado Viejo, iba desde lo que hoy es Atocha hasta el Prado de San Jerónimo, ¿no? Que es hasta Cibeles, y después teníamos el Prado Nuevo, que era de Cibeles a Recoletos. Recoletos se llama así porque donde está hoy día la Biblioteca Nacional, ahí estaba el convento de los agustinos Recoletos, que fueron los que cedieron el nombre a este paseo tan emblemático de Madrid, ¿no? Este era el Prado Nuevo, y entonces se juntaron los dos prados y se formó el llamado Prado de Madrid. Es que es súper curioso, y yo creo que la gente que nos esté viendo, que además todo el mundo tiene en mente el Madrid actual, lleno de casas, de edificios, pero había unos prados enormes. Bueno, es que los aristócratas, el crédito social de un aristócrata dependía de cuán cerca viviera o estuviera domiciliado del Alcázar. Entonces los aristócratas tenían sus mansiones muy alrededor del Alcázar. Ahí tenemos la calle Sacramento, que era pues una de las calles más señoriales, ¿no? Y ahí tenemos muchas mansiones que además han sobrevivido, otras no, pero muchas sí. Pero en verano
ellos necesitaban respirar aire puro, ¿no? Irse de la opresión del núcleo urbano, y entonces se iban al campo, y el campo era el Prado de Madrid. Y entonces el Prado de Madrid era muy diferente a como lo vemos ahora. El Prado de Madrid tenía un bulevar, estaba dividido por una alameda, y entonces en un lado iban los carruajes, en otro lado iban los peatones, y entonces a un lado, en el extremo, había una especie de barrancos porque abajo corría un arroyo, el Abroñigal, y en el otro lado estaba lleno de tapas, que digo yo, hidalgas, porque ahí estaban todas las mansiones. La entrada principal no estaba en lo que era el Prado, sino estaba por las calles de dentro, pues la calle Barquillo, la calle del Almirante, todas estas calles, ahí estaba la entrada de las mansiones, y entonces todas estaban delimitadas por un muro, una tapia, y entonces esa tapia era la que daba al Prado, y entonces tenía una visión, una estampa, la del Prado, pues muy particular, ¿no? Porque era a un lado tapias, a otro lado precipicios, y todo el Prado lleno de fuentes. Había muchísimas fuentes, no las de ahora. Está la fuente del Caño, la fuente del Piojo, muchas fuentes. Y luego había puentecillos, porque todo Madrid estaba surcado por arroyos, y entonces había puentecillos, aunque ahora no nos los imaginemos. Es que parece inimaginable, ¿verdad? O sea, tú puentecillos para salvar los arroyos. Me lo estás contando, nos lo estás contando a todos, y yo lo estoy visualizando. Me parece fascinante la transformación, y también fascinante poder verlo a través de tus palabras, o sea, lleno de arroyos y de puentecillos. Sí, porque date cuenta que es que el Prado eran las afueras de la ciudad. Claro. Tú fíjate, ahora, siempre lo digo, ¿no? Ahora, para pasar el verano, pues nos vamos a nuestra casa de la playa, si la tenemos, o la de la montaña, que está a unos cuantos kilómetros. Antes, los ricos se iban a pasar el verano a su casa de campo, que era el Prado. Aquí cerca, en la calle Santa Isabel, tenemos el monasterio de Santa Isabel, que también sale en la novela. Este monasterio inicialmente era la casa de campo de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II. Lo que pasa que, bueno, como cometió traición y demás, entonces le confiscaron todo el patrimonio, le confiscaron la casilla le llamaban así, en plan, porque era una cosa gigantesca, y entonces se lo confiscaron y quedó para la corona. Y luego ya fue Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, quien lo cedió a las monjas, ¿no? Bueno, pues para crear lo que hoy es, ¿no? Que fue mi colegio, por cierto. ¿Fue tu cole? Sí, le quería hacer ese... Porque yo allí fui al colegio, y tiene una parte que es colegio y otra parte que tiene un convento de clausura, que a mí me fascinaba muchísimo, a mí a todas, porque claro, tenía una puerta que era el umbral entre el colegio y el convento, que estaba lleno de cadenas, y era como, por favor, yo quiero pasar por aquí, ¿cómo se puede pasar? ¿Has logrado pasar? No lo logré, pero ese convento de clausura viene desde el siglo XVII. Fue fundado ahí en el siglo XVII. Qué fuerte. Sandra, eres una enciclopedia madrileña, es evidente, hablar contigo es una gozada porque nos descubres un montón de cosas que a nosotros, que nos encanta Madrid, y yo creo que a todo el mundo se le quedan como muy, muy, muy lejanas, pero que están ahí, a la vuelta de la esquina. Sí, las tenemos todas aquí, ¿eh? Totalmente. Y luego tenemos un montón de rincones que están llenos de historia y de historias. Oye, me ha gustado mucho eso de la Fuente del Piojo. Sí. Suena muy bien. Yo me acuerdo que la entrevista anterior también nos descubriste algún sitio muy curioso. ¿Qué sitio curioso elegirías de estos que has metido en esta nueva novela? Si tuvieras que elegir uno. Para mí hay un lugar muy emblemático en la novela, que es por razones que no puedo destripar, pero está en la Plaza del Cordón. Es en la Plazuela del Cordón, donde está la Basílica de San Miguel. Ahí al lado estaba el Palacio de los Condes de Puñonrostro, que era la Casa del Cordón, el Palacio del Cordón. Ahora ya no existe. Esta casa fue la que dio nombre a la Plazuela del Cordón, porque tenía un cordón franciscano recorriendo el umbral de la puerta principal, y ya desapareció. Pero enfrente, que no había nada, ahora hay una casa donde vivió, por cierto, Manuel Becerra, el alcalde, es decir, han vivido muchísimas personalidades madrileñas. Hay un edificio que es del siglo XVIII que se llama la Casa del Cordón, o el Palacio del Cordón, por la plaza, es decir, el edificio de enfrente dio el nombre a la plaza y la plaza dio el nombre al siguiente edificio. Ese edificio, que es un palacio, en el siglo XVII no estaba, en Estirpe de Sangre está. Es un palacio
muy especial Muy para especial. la novela, y hasta ahí. Y hasta ahí puedes leer. Oye, hay una cosa que me encanta y me ha parecido súper curiosa, que además sale en la portada, que es, mira, aquí la tenemos: la nobleza no reside en el apellido, sino en nuestros actos. Me parece fabulosa. ¿De dónde es esta frase? De Cicerón, no es de los oficios de Cicerón. Y marca el devenir de la novela. Entiendo Sí. que es bastante representativa. Sí, es muy representativa. ¿No? Porque en al todos final, los sentidos. En todos los sentidos. Sí. Porque tenemos al prota, ¿no? Alonso, Sí. que se introduce en el mundo, viene de un mundo muy distinto y se introduce en el mundo de la aristocracia. Sí, Alonso, que ya ha sufrido unos cuantos reveses y unos cuantos vuelcos en su vida. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo vuelco en su vida, que es, bueno, pues de pasar de la calle al mundo de la aristocracia, ¿no? Y bueno, empezar a conocerlo y habituarse con todo lo que ello supone, y sobre todo él con su lucha por sus sueños y sobre todo por aquella promesa que le hizo a su padre y que es ahora mismo el viento que sopla sus velas. Pero hay mucho también de picaresca, ¿no? Mucho de picaresca, hay mucho amor en todas sus vertientes, hay justicia, hay muchísimas aventuras, pasan muchas cosas, y también hay, bueno, pues hay duelos, hay un montón de... y también están muy presentes, mientras que en Libelo estaba muy presente lo que es Madrid, las calles, aquí lo que está muy presente son las costumbres de Madrid, las romerías, las verbenas, las procesiones, las fiestas, todo el marco histórico de ese 1621 y años posteriores están muy presentes en lo que son las fechas que marcaban el calendario. Madrid tenía fiestas para dar y tomar. Los extranjeros se sorprendían, decían otra verbena, a ver si ayer tuvimos una, ¿no? Totalmente. Entonces estaban todas, y además siempre se hacían romerías, estaba la de ¿cómo se llama este santo? La ermita de San Blas, que era el santo de la garganta, y entonces era en febrero, y entonces hacía una romería a la ermita de San Blas, que es donde hoy está el observatorio astronómico, ahí al principio de Alfonso XII. Teníamos la verbena de Santiago el Verde, que es el equivalente al 1 de mayo, entonces había otra romería, la procesión del Corpus Christi, eso era una cosa tremenda, porque eran las más famosas de toda España, las procesiones del Corpus de Madrid. En fin, es que los carnavales, era una detrás de otra. Que la gente leyendo esta nueva novela, Estirpe de Sangre, va a aprender muchísimo de esas costumbres de la época y sobre todo de las tradiciones, de esas fiestas. Sí, porque muchas de las tramas están muy ligadas hay muchas tramas, aquí igual que en Libelo, pues se van entrelazando muchas tramas, y sí que es verdad que muchas están enmarcadas en esas tradiciones y también en acontecimienos reales que de verdad sucedieron en el Madrid, y ahí están puestos los personajes y bueno, pues viven cosas derivadas de esas cuestiones de verdad históricas que de verdad ocurrieron. Oye, y me acuerdo, Sandra, que nos contabas en su momento también y nos descubriste algunas frases curiosas y especiales, que algunas casi estaban en desuso, pero que había recuperado para Libelo. También en Estirpe encontramos esas expresiones. Sí, se mantiene un poco el vocabulario, ¿no? Es el idioma, ya no me ha costado tanto, al principio con Libelo me costó más, fue un idioma aprender, pero esto es como, bueno, una vez que aprendes el idioma te haces bilingüe y entonces ya lo hablas, y aquí me ha costado menos en el sentido de volver al siglo XXI, ¿no? Con Libelo llamaba de vuesa merced a mi marido, ahora ya no, he conseguido regresar al siglo XVII en mis cabales. Regresar al siglo XVII y luego volver al XXI con la cabeza puesta en el siglo XXI, porque es que era complicado. Era complicado, me acuerdo que me contaste que además entiendo que tu marido también ha sido el principal crítico de tu nueva obra. Pues no. ¿No? No, con Libelo sí, con Libelo se lo leyó, pero este no. ¿Ah, sí? No, porque ¿sabes qué pasa? Que bueno, como ya va a mitad, cuando vea la entrevista ya sabrá de lo que hablo, pero él me decía, oye, y no, ¿no vas a poner agradecimientos? Digo, no, porque no, el libro es muy gordo, no me caben los agradecimientos, no puedo. Y digo, y además, entonces ¿no me vas a agradecer nada a mí? Digo, pero si yo ya te hice un agradecimiento súper especial, no hay nada más bonito que te pueda decir de lo que te dije en Libelo. Total.
Y entonces él no sabe que hay una relación amorosa que es muy autobiográfica y hay una serie de cosas que hablan mucho de nosotros y que él va a reconocer claramente cuando lo lea. Entonces yo no le dejé leerlo precisamente... A propósito. Claro, a propósito. Como una especie de regalo. Es mi regalo. Exacto. Qué chulo, qué bonito. De hecho, te iba a preguntar eso, si había algo, porque creo que no lo mencionamos en tu anterior novela, pero precisamente en esta te lo iba a preguntar, y mira, ya me lo has contado. Sí que hay algo, y encima no solo tuyo, sino tuyo y de tu marido. Oye, tu segunda novela, Sandra, tú venías, ya lo contamos la vez anterior, del mundo de las leyes, del derecho. Ya totalmente aparcado, ahora estamos 100% como escritor y además con un éxito tremendo. Acaba aquí esta aventura, pero esta aventura de Alonso, quiero decir, pero ¿tienes ya en mente algo? Pues tengo ahí unas cuantas ideas y me tengo que decantar, porque al final tengo que elegir una, y sí, pero sí, hay algo. Hay algo. Como escritora. Está burbujeando. Está burbujeando. Sí. Como escritora, Sandra, ¿tienes algún ritual un poco curioso que tú desarrolles al escribir? Pues no quería, lo intenté, pero al final me he hecho adicta al café. ¿Ah, sí? Y tú sabes dónde lo tomo, ¿no? En nuestra taza, qué maravilla. Totalmente. Qué guay, qué honor. Es mi ritual. Además es que no puedo empezar si no tengo el café. Y además hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba. No de un cortadito. Bien, hasta arriba, en esta taza. El Resurgir de Madrid. Qué guay. Muy especial para mí. Qué honor. Talismán total. Y para nosotros tú, porque fue una entrevista preciosa. Y bueno, y es un orgullo. Hoy te vas a llevar la segunda. O sea que hoy vas a poder tomar el café acompañada, si quieres. Sí, perfecto. Me viene fenomenal. Oye, ¿por qué la gente sí tiene que leer Estirpe de Sangre? ¿Es necesario leerse Libelo? No. ¿No especialmente? No. A ver, yo lo recomiendo porque, claro, es la biología y además es que el primer capítulo de Estirpe puede ser perfectamente el siguiente al último capítulo de Libelo. Es decir, ahí te vas a... mira, ya lo he leído, o sea, te encuentras totalmente después. Conectado. Pero en Estirpe, bueno, esos flashbacks que haces para hacer referencia al pasado, para situar al lector y ubicarle y tal, bueno, pues... los he hecho de tal manera que dan una cierta independencia a Estirpe. Es decir, son dos novelas que se complementan perfectamente, la una sin la otra, realmente es abejas sin colmenas sin abejas, pero Estirpe es, igual que Libelo es independiente de Estirpe, porque Libelo termina, susceptible de una segunda parte, pero termina. Estirpe puede ser independiente de Libelo y se puede leer sin haber leído Libelo. Y a lo mejor, pues si te gusta mucho, pues entonces te llama la atención y dices, pues ahora me voy a leer Libelo porque, oye, me gusta cómo escribe esta chica, o, bueno, chica, no, ya se me ha pasado. Chica, absolutamente. La edad de chica, chica, no, absolutamente. Y pues me leo Libelo, ¿no? Pero sí, creo que se puede leer sin haber leído Libelo. Bueno, eso está genial, pero en cualquier caso recomendamos encarecidamente que os leáis los dos. Sí, porque... Y además en orden. Porque si empiezas Estirpe, ya habiéndole cogido cariño a Alonso, lo vives mucho más. Te involucras mucho más, la verdad que sí. Y hay cosas que me encantan, sobre todo, vamos a decir, temas, ¿no? que también transitan en esta novela, que es el honor, la venganza. Son como temas muy clásicos que yo no sé si hoy en día se han perdido o no. ¿Tú qué opinas? ¿Entonces se vivían con más intensidad, seguramente? Sí, es que yo creo que entonces se vivía todo con más intensidad, porque cuando no tienes, es como los reyes, ¿no? Cuando te traen 2 regalos es como la bomba, cuando te traen 200, pues al final no tienes tiempo para desenvolver tantos, ¿no? Sobre todo si eres un niño, pues esto es lo mismo, ¿no? En aquella época no había cosas, no había tanto entretenimiento, no había tantos recursos, no había tanto de todo, ¿no? Total. Entonces, que hubiera un estreno de una obra de teatro en el Corral de Comedias era el gran acontecimiento del momento, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque la gente no tenía acceso a la cultura, la gente era analfabeta y entonces le gustaba mucho, era su acceso a la cultura ir a una obra de teatro. Una obra de teatro duraba 4 o 5 horas. Fíjate. Porque había entre los entremeses, después entre el primer acto, después había un entremés y después Quiñones de Benavente, que era muy famoso porque sacaba la guitarra y entonces se bailaba
bailaban y hacían bailes y demás, y después se llegaba al segundo acto, es decir, una obra de teatro te podías estar allí toda la tarde, ¿no? Entonces todo se vivía mucho más, también el honor. El honor era, si tú insultabas a la madre de alguien, te tiraba el guante, o sea, y podías morir en un duelo porque tú habías insultado a la madre. O sea, el honor se llevaba de una manera muy importante, el honor de la familia, el honor de la estirpe, del linaje, de no mancillarlo, de mantener la hidalguía del apellido. Eso lo vivían todos de una manera muy importante. De hecho, la Inquisición, una de las penas de la Inquisición era vestir San Benito. El San Benito era el San Benito, la capa absolutamente denigrante que te obligaban a llevar yendo por la calle. Tú imagínate, en aquella época la gente prefería que mándame a la hoguera. O sea, antes que perder el honor, prefiero morir. Sí, antes que perder el honor, pierdo la vida. Pues hemos cambiado mucho, yo creo, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Bueno, pues porque la cosa evoluciona y entonces... no necesariamente para bien. No necesariamente para bien. En muchas cosas sí, en otras no tanto. Hay otras cosas que sí han evolucionado para bien. La situación de la mujer, por ejemplo, pues bueno, hemos avanzado un poquito, que también está aquí muy presente. Pero en algunos casos, bueno, pues por ejemplo el honor, pues yo creo que sigue estando, ¿no? Pero a ver, si insultas a la madre de alguien, pues no es probable que no mueras. Es probable que no mueras. Y si lo haces por Twitter, si lo haces será pues ya ni te cuento. Sí, no, porque básicamente nadie va a saber que lo has hecho, ¿no? Total. Se puede hacer de manera anónima. Oye, y mencionaba la Inquisición, sé que era parte importante de tu anterior novela. ¿Vamos a encontrar también a la Inquisición dando vueltas por esta? Aquí da vueltas, pero de manera tangencial, es decir, no es tan protagonista, no está de una manera tan presente. Está presente porque Alonso, bueno, no voy a decir nada, pero está presente, pero de una manera muy tangencial. Y la diferencia de clases sociales también era mucho más bestia, más loca. Yo recuerdo que nos contaste también estas cositas de los mentideros y los distintos mentideros que eran para unos o para otros, que entiendo que en Estirpe, en cierto modo también, al introducirse Alonso en la aristocracia, vamos a ver esas diferencias de clases también de una forma mucho más Sí, el contraste cercana. Es brutal. El contraste es brutal porque el Libelo sí que es verdad que también está la aristocracia, hay algún capítulo en donde pero son pinceladas, ¿no? Realmente en Libelo de Sangre estamos en los bajos fondos, la historia transcurre en las calles de Madrid, en la indigencia y en la dureza de esa situación, ¿no? En Estirpe estamos alternando entre los bajos fondos y entramos en las mansiones, en los palacios, y no solamente entramos en las mansiones, en los palacios, sino también vemos cómo se educaban, cuál era su día a día, qué hacían, ¿no? Cómo alternaban. También está la corte, está Felipe IV, también aparece el conde de Olivares, que era conde solo en ese momento, luego, el ¿no? ducado, Todavía no era conde duque. Todavía no era conde duque, solo consiguió en 1625, aquí estamos en 1621, así es que todavía era conde, pero ya tenía poder, pero todavía no tenía tanto poder como llegó a tener mucho después, pero también aparecen muchos personajes que son reales y a raíz de ellos también se construyen tramas de los protagonistas. Oye, Sandra, eres una enamorada de ese siglo, de esa época. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te atrae tanto de aquel entonces? Si es tuvieras que que es definirlo. Fascinante, es que pasaban esas cosas esas relaciones entre damas, caballeros, las aventuras, ¿no? De las mujeres que vivían presas de la celosía, ¿no? Cómo se escapaban, esa agudeza, esa sagacidad para encontrar cualquier resquicio para poder escaparse, los galanes, que ese amor, esos amores platónicos que como si no le has visto la cara, está debajo un manto, es mi Afrodita, y luego a lo mejor pues no era nada guapa o incluso había un hombre por debajo, porque la costumbre del manto se utilizaba tanto y tan descaradamente que muchas veces era el hombre el que para cometer alguna fechoría se disfrazaba de casta doncella, ¿no? Y entonces corría el peligro de que le viniera otro galán y empezara a galantearle porque pensaba que había una mujer debajo del manto. Pero cuéntanos eso con más detalle. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cómo eran esas capas? ¿Cómo iban? Eran unos mantos, había 3 tipos de manto, pero las damas castas siempre el manto era de cabeza a suelo, es decir, barría el suelo. De hecho, las que llevaban... ¿Tipo burka? Tipo burka, sí.
Unas eran más transparentes, otras eran más tupidos, y dependiendo de la transparencia, pues eras más o menos fresca. O sea, y una dama, lo que pasa es que muchas de ellas llevaban el manto más transparente, y eso pues era un estímulo, un aliciente muy grande para la lujuria de los hombres. O sea, se hacía para apagar la lujuria masculina, y lo que hacía era enardecerla. Y de hecho tenían que llegar al suelo porque las prostitutas, que tenían que tener una señal indicativa de que lo eran, su señal indicativa era que el manto era la mitad, eran las damas de medio manto. Y entonces curioso. Si llevabas un manto a la mitad, manto. Las damas de medio manto, y si llevabas el manto a la mitad, pues estabas diciendo, claro, se sabían lo que eran. Entonces las damas castas iban con el manto hasta el suelo. Y tienes razón en eso de que se hacía para una cosa pero producía lo contrario, ¿no? No sé si es mucha leyenda lo de enséñame el tobillo y todo esto. Bueno, no, es que enseñar los pies era una... por favor. Eso era la locura. No, enseñar un pie femenino era un acto absolutamente íntimo. Es decir, las mujeres no enseñaban el pie jamás, salvo a su marido, a su amante, y en momentos de apasionada intimidad, no de cualquier manera. Pues yo creo que estáis viendo qué podéis descubrir leyendo las novelas de Sandra, tanto Libelo como Estirpe. Ambas de sangre, Libelo de sangre, Estirpe de sangre. Sí. Podéis descubrir cosas fascinantes que a veces nos resuenan, pero que Sandra los cuenta con un detalle que es verdaderamente alucinante. Estupendo que hayas cambiado de profesión, gracias en nombre de todos, de que te hayas hecho escritora, y regalarnos estas novelas tan apasionantes, y sobre todo hacernos aprender la historia y la historia de Madrid, tenerlo aquí en estas novelas tan cerquita. Es un gustazo. Oye, y esa transición tuya como escritora, del primer libro de Libelo a Estirpe, ¿qué ha cambiado? ¿Ha sido más fácil para ti? ¿Hay cosas que cambian en esta segunda novela? Ya a título personal, a título... Sí, yo creo que al final perdón, el micrófono. Yo personalmente, mi experiencia ha sido que he aprendido a escribir escribiendo. Entonces empecé con la primera novela y bueno, pues escribí la novela que mejor me salió, de la mejor manera posible. He tenido, mis editoras en Planeta me han dado absolutas clases magistrales de literatura, y de ellas he aprendido muchísimo, y yo creo que eso se refleja en Estirpe de sangre, porque bueno, pues a lo mejor no paro a lo mejor tanto la trama, pero muchas veces estudias tanto y te documentas tanto que tienes ganas de compartirlo todo con el lector, que tienes ganas de ponerlo todo y no puedes hacerlo. Y esta vez pues me he resistido mucho más y he acortado mucho más, de tal manera que he ahondado más en la historia en minúscula que en la historia en mayúscula. Entonces hay mucha más trama. Personalmente creo que es más ágil, más rápida la lectura de Estirpe, sin perder lo que es la esencia de Libelo de sangre, ¿no? Y yo supongo que Libelo, que era tu primera novela, escribes una novela pensando fundamentalmente en una novela que te apetecería leer a ti. Exacto. ¿Con Estirpe pasa lo mismo? ¿O piensas ya un poco en tus lectores también? Bueno, he pensado en los lectores, pero esta novela me encantaría leerla. Sí, es que me gusta mucho. Encierra todas las cosas chulas que tiene que tener una novela, desde la parte histórica, aprendizaje, la trama también. Sí, es que la trama está llena de aventuras. Sin destriparla, es que nos tenemos que contener, claro, no podemos destriparla. Hay que contenerse, pero es que está llena de cosas, y bueno, yo me he divertido muchísimo haciendo esta novela. Creo que bueno, espero que les guste a los lectores, ojalá les guste, ¿no? Pero si les gusta, la van a disfrutar. Oye, Sandra, si tú pudieras conversar, hacer un pequeño viaje en el tiempo y conversar con Sandra súper jovencita, por ejemplo, cuando estudiabas Derecho, le hubieras dicho a esa Sandra,
vas a ser escritora, estás estudiando esto, pero vas a ser escritora. ¿Qué crees que hubiera pensado esa Sandra? Pues me echa a reír, vamos, ¿de qué? Ni de broma. Y eso que yo siempre he escrito mucho. Sí, a mí siempre me ha gustado escribir, pero jamás lo imaginé. Porque yo era mi sueño y yo siempre decía, ay, me encantaría escribir una novela. Y cuando iba paseando, me acuerdo muchas veces que iba paseando por ahí, precisamente por la plazuela del Cordón y tal, iba con mi marido y entonces digo, mira, Manolo, cierra los ojos. Y entonces apareció un caballo, los cascos de un caballo rompieron el silencio de la oscuridad. Y el otro me miraba como, esto lo escribiré algún día. Yo se lo decía o sea, que hace lo vivías años. en tiempo real, qué sí, guay. Sí, porque Madrid tiene eso, ¿no? Que tiene algunos rincones que tú cierras los ojos y de verdad que es que te vas a otro Viajas siglo. en el tiempo. Y lo tiene, solo que tiene farolas. Pero si no tuviera farolas sería facilísimo irse a otro siglo. Y siempre lo soñé, ¿no? Yo siempre he leído mucha novela histórica, siempre soñé poder escribir una, pero es que, vamos, no, jamás, esto que dices, bueno, pues no sé, el sueño se impuso, porque claro, sí que es verdad que cumplí el sueño, pero tuve que renunciar a algunas cosas, claro. ¿no? Y entonces siempre dices, ya has cumplido el sueño, sí, pero hay que luchar por él. Sin duda. Y esto está muy bien que lo digas, porque la gente a veces piensa, ¿no? Escribir será muy sencillo. Escribir de sencillo tiene poco, ¿no? No, es muy duro. Requiere una disciplina importante. Sí, es un régimen militar esto, ¿eh? Régimen militar, casi. Sí, total. Por lo menos mi régimen es militar. Porque además tienes que tener los horarios, además... ¿Qué escribes? ¿Más por la mañana? ¿Por la pues mañana, yo escribo, por la tarde? la verdad, que cuando puedo. A mí mi momento favorito es mañana, pero muy de mañana, a las 5 de la mañana. Wow. Ese momento de... De paz absoluta, con, de quietud absoluta, con la taza del Resurgir bien llena de café. Sí. Palabra de honor. Qué guay. Con mi taza y mi café a las 5 de la mañana es un momento mágico, porque además no hay móviles, nadie te va a llamar, no hay ruido, en mi casa hay 3 obras, no hay martillazos, no hay nada, es silencio absoluto, entonces es maravilloso y además es que ese tiempo hasta que ponen las calles cunde muchísimo. Me encanta la expresión hasta que ponen las calles. Oye, Sandra, tus próximas novelas no te vayas de Madrid, que sean en Madrid, por favor, que nos descubres muchísimas cosas súper chulas. Bueno, y si te tienes que ir, siempre en alguna, vuelve. Siempre habrá un madrileño, siempre habrá un guiño a Madrid, eso te lo puedo asegurar. Pues, Sandra, ha sido un auténtico gustazo conversar contigo de nuevo. Espero poder volver a conversar contigo muy pronto. Ojalá. Con la siguiente novela. Sabes que somos unos fans absolutos de tu sabiduría madrileña y de tu arte con las letras. Muchísimo éxito. Y palabra de honor, como tú has dicho, palabra de honor, leeros Libelo de Sangre y después Estirpe de Sangre, porque vais a alucinar con lo que vais a encontrar de Madrid en estas páginas. Millón de gracias, Sandra. Millón de gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.